buenas noches, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora darles la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión virtual que lleva por nombre Derecho y Educación. Vamos a guardar un segundo en lo que se continúan agregando los compañeros y conforme me vayan apareciendo dentro de la solicitud de acceso a la sala, les voy a dar la apertura. Me indican también, por favor, quienes ya hayan ingresado, si existe una correcta transmisión tanto en el audio como en el video, para que en ese sentido también podamos llevar a buen término nuestra sesión. Las y los escucho, por favor, ¿me pueden informar? Hola, hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, sí. Perfecto. Les decía, muy buenas noches a todas y todos. Me permito presentar, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera, encargada de contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la disertación de la materia Derecho y Educación. Y para ello, bueno, vamos a dar inicio, si ustedes me lo permiten, a nuestra primera sesión virtual, esperando que los demás, conforme vayan teniendo el acceso a la sala, pues también puedan participar. Nada más les pido, por favor, que podamos bloquear nuestro audio a efecto que no exista ninguna interferencia y en el momento que alguien desee hacer uso de la voz, con muchísimo gusto lo pueden habilitar o también levantar su mano para que les pueda dar el uso de la palabra. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿le parece bien que demos inicio con nuestra materia? Y tal como lo señalamos dentro de nuestra programación, vamos a abordar el día de hoy nuestra primera unidad, en donde se acentúa específicamente en el tema derecho, política y educación. Y ustedes se preguntarán por qué si la maestría es en docencia y educación en valores, ¿por qué esta primer sesión virtual se va a abocar únicamente en materia de derecho, verdad? Si no estamos estudiando ni formándonos en ese sentido. Bueno, pues recordemos que nuestra educación emana de un derecho humano que se encuentra debidamente señalado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente dentro del artículo 3º constitucional, y que luego entonces de este emana una ley en la materia que es la Ley General de Educación, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos saber por qué es un derecho, cuáles son los alcances, es decir, qué es lo que me está permitido y cuáles son también las obligaciones inherentes dentro del desempeño de una profesión o en mi condición también como estudiante, pues tenemos propiamente que reconocer el origen, ¿no? La fundamentación, cuáles son los alcances de la norma y muy importante también ustedes que están estudiando una maestría en docencia y educación en valores, porque a veces pensamos, y hago un preámbulo antes de adentrarnos dentro de la materia, ¿cuántos de nosotros pensamos que por cumplir en tiempo y forma con una calendarización o una programación, con asistir dentro de una sesión, ¿no? Ya sea virtual o presencial, con disertar un tema, estamos dando cumplimiento, ¿no? A lo que se nos está contratando o a la razón por la cual nos están requiriendo una prestación de servicios? Sin embargo, existen también circunstancias donde la ley nos va a sancionar por algunas omisiones, ¿no? Porque esto puede ser específicamente, ¿por qué? Porque no logro transmitir un proceso de información porque quizás dentro del aula existen personas con alguna discapacidad recientemente reformada y tomada como inclusión educativa. Pero si yo no identifico este tipo de circunstancias que generan una barrera dentro del proceso de comunicación, entonces no estoy logrando a cabalidad lo que me dice mi artículo 3º constitucional, donde me consagra que la educación debe ser laica, que la educación debe ser gratuita y que debe ser en una condición de igualdad para todos mis educandos. Entonces, ahí si yo no estoy identificando estas posibles barreras, luego entonces van a existir estas dificultades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que van a mermar en un momento dado, ¿qué cosa? El proceso o el objetivo deseado. Y si en ese sentido yo, María Catalina, ¿no? Me centro dentro de el educando, yo puedo iniciar un proceso en contra tuya, llámese Nayeli, llámese Eli, llámese Jerónimo, etcétera. Estoy leyendo tal cual como me aparecen en la sesión. ¿Qué pasa? Se supone que si ustedes tienen la obligatoriedad de que yo realice un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ustedes también no identifican
cuáles son estas circunstancias que están mermando mi proceso de aprendizaje, aunque ustedes estén cumpliendo con una disertación del tema, aunque ustedes estén cumpliendo con una programación y una calendarización en tiempos, temas y demás, pues luego entonces no estarán dando esta igualdad, no estarán otorgando estas condiciones específicas que reconozcan un derecho a la educación. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros estamos frente a un grupo, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y que todas estas acciones o bien omisiones dentro de la transmisión de información tiene un resultado y que nosotros podemos responder, ¿no? En esta demanda, porque pueden iniciarlos incluso un proceso administrativo por esta omisión y que a veces nosotros por desconocimiento pensamos que con disertar un tema, que cumplir con una programación, que con cumplir con una hora, ¿no? De entrada y salida a un aula, pues estamos de manera literal, ¿no? Formando o dando cumplimiento a una contratación. Entonces vemos, pues, por eso es importante el derecho, porque nos va a señalar cuáles son los alcances de la norma, cuáles son aquellas circunstancias que nos son permitidas, pero luego entonces también cuáles son estas otras que nos estamos nosotros obligados a dar un cumplimiento, porque repito, la sanción va a ser proporcional a la falta que en un momento dado pues nosotros estemos llevando. Voy a dar contestación. Muchísimas gracias. Ya escribieron que no me escuchaban, pero demás personas ya contestaron. Agradezco enormemente esto para que no exista una obstrucción de información y podamos de manera correcta pues dar continuidad a los temas. Gracias. Entonces, les decía, por ello nosotros nos damos cuenta qué tan importante es, porque a veces pensamos, es que yo no tengo por qué conocer el derecho, ¿verdad? Porque yo no soy abogado o no tengo por qué conocer el derecho porque mi formación simple y sencillamente es otra. Pero recordemos que una máxima jurídica de manera literal que nos dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Y qué tan importante y qué tan fuerte es, ¿verdad? A veces quizá ni siquiera lo hemos escuchado. Su servidora, yo soy doctora en Derecho. Qué tan importante es que lo sepamos, porque, repito, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Quizás si yo soy, no sé, pedagogo o tengo alguna otra formación, pero que no sea de abogado como tal, puedo pensar que no necesito conocer las leyes. Al menos en lo que tú te estés formando o al menos en lo que tú te estés desempeñando, sí estás obligado a conocerla. Y te pongo un ejemplo. Si tú eres docente, estás obligado a conocer, al menos de manera genérica, la constitución política. Estás obligado a conocer de manera genérica la Ley General de Educación. Y dentro de la Ley General de Educación, hablo, repito, de manera genérica, también recordemos que existe una ley que en este caso se considera como secundaria, que es para instituciones públicas, una ley para instituciones privadas, una ley para educación en primaria, en secundaria, en preparatoria y así subsecuentemente. Entonces, en el ámbito que nosotros nos desempeñemos, sí debemos conocer cuáles son los derechos y cuáles son nuestras obligaciones, porque repito, no nada más con impartir una cátedra, nosotros estamos cumpliendo, ¿verdad? Y más con todas estas circunstancias que también van aparejadas, debemos responder de manera certera ante todos estos requerimientos que la propia sociedad nos demanda y que nosotros sí o sí estamos obligados. Entonces, pues, vemos por qué es la importancia que en la materia inicie con la primera unidad derecho, política y educación. Y para ello vamos a partir propiamente dentro de nuestro primer tema, nos indica derecho, conceptualización, origen. Si yo les pregunto de manera abierta, ¿qué es el derecho? Yo le puedo preguntar, bueno, aquí me dice Galaxy A10 de Paola. Ok, a ver, Paola, ¿tú qué entiendes de manera genérica por derecho? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Y aquí estamos aplicando, mis apreciables maestrantes, un método intuitivo. ¿Qué es un método intuitivo? Una respuesta inmediata ante una problemática o ante una interrogante planteada, ¿verdad? Que es lo primero que de manera inmediata te viene a tu mente. Cuando tú escuchas derecho, Paola, ¿qué entiendes por derecho? ¿O qué piensas por derecho? Hola, buenas noches a todos. Bueno, es aquello a lo que todos tenemos acceso desde que nacemos, es aquello que por ley nos corresponde, aquello a lo que nosotros podemos acceder sin dificultad, ¿sí? Aquello que como ciudadanos, como personas, nos puede abrir muchas puertas, ¿sí? Aquello que nosotros podemos hacer uso para un fin que puede ser personal o social.
Muchas gracias. Gracias, Paola. Vemos qué tan importante y empiezo a particularizar con lo que nos dice Paola, ¿verdad? Vamos a hacer dinámica la clase porque son muchos temas, pero sí necesito que quede pues, lo más entendible posible. Y cuando no exista alguna comprensión del todo, con muchísimo gusto ustedes también pueden realizar las preguntas que sean necesarias, ¿ok? Bueno, como nos dice Paola, ella se adentró a derechos humanos, ¿verdad? Ojo, aquí, si bien es cierto, derecho de manera genérica es el todo, entendiendo como este conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. De manera genérica, esa es una definición de derecho. Si nosotros nos abocamos en lo que correctamente también nos dijo Paula, ¿no? Los derechos que tenemos desde el nacimiento, por supuesto, estos son los derechos humanos, son aquellos que tenemos por nuestra simple condición de persona, que se adquieren desde el nacimiento y que se extinguen únicamente por causa de muerte, que son reconocidos a nivel internacional y que existen instrumentos jurídicos de esa índole y que por tanto todos los estados entendiendo como países, están obligados a reconocer dentro de sus instrumentos jurídicos nacionales y también dentro de sus políticas públicas para protegerlo de la manera más amplia y que nosotros como individuos nos encontremos garantizados. Los derechos humanos que nos hacía mención Paola tienen características. ¿Cuáles son estas? Son inalienables, son imprescriptibles, son irrevocables, son indivisibles. Son estas las características de los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir en otras palabras? Que nosotros como personas vamos a gozar de todos los derechos y que el Estado tiene la obligación de protegerlos y cuando exista alguna vulneración, ya sea por un particular, es decir, de mi igual, de otra persona hacia mí como Catalina, cualquiera de los derechos que sea, o por el contrario, de una persona moral, llámese el propio Estado, o llámese una empresa, o llámese cualquiera, pero que funja como un ente moral, también el Estado tiene la obligatoriedad de conocerlo mediante un proceso y de emitir las sanciones que vayan de manera proporcional a la falta cometida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos nosotros estamos obligados a qué? Primero a conocerlo, porque si yo no sé que tengo este derecho, pues entonces, aunque me lo estén vulnerando, pues obviamente no voy a acudir a requerir la protección o en este caso la justicia de la autoridad, ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestros derechos humanos? La vida, la salud, la educación, el patrimonio, la libertad, y hablando de libertad, todas aquellas libertades que existan, ¿no? Como libertad de asociación y reunión, libertad de culto, libertad de profesión, etcétera, ¿no? Hay infinidad de libertades, ¿no? Esto es meramente por citarte unos ejemplos, pero precisamente en esa condición de derechos humanos lo vamos a materializar específicamente dentro del rubro genérico de derecho. ¿Por qué se dice que el derecho es un conjunto de normas? Porque las normas son aquello que nosotros como individuos vamos a encontrar debidamente regulado. Y al hablar de una regulación es porque existe a través de un requerimiento, ¿no? Ejemplo, cuando ustedes ingresan a una institución, ¿qué pasa? Te dicen, este es tu reglamento, ya sea como docente o ya sea como alumno o ya sea como administrativo, en la situación que quieras, ¿no? O cuando trabajas en una empresa o simple y sencillamente incluso en casa. Estas son las reglas y esto se tiene que cumplir sí o sí. ¿Y por qué? Para que exista un equilibrio y que cualquier persona, tú, yo o cualquiera, que incumpla con esto, va a existir esta consecuencia, ¿verdad? Entonces, el derecho es precisamente eso, por eso parte del conjunto de normas. Pero recordemos que al hablar de normas, existen diferentes tipos de normas, que están las normas sociales, las normas jurídicas y las normas religiosas. Existen tres clasificaciones de normas, ¿ok? ¿Y por qué es importante que las reconozcamos? Porque cuando yo hablo de unas normas sociales, son aquellas prácticas o aquellas conductas socialmente consideradas. Ojo, que pueden o no estar reguladas dentro de la ley, pero que la misma sociedad te impone, es decir,
no te pregunta si José Antonio quiere o no cumplirlas, sino que simplemente las toma como ciertas y que en caso de que alguno de nosotros no reúna o no realice determinado comportamiento, la misma sociedad te juzga, ¿no? La misma sociedad te precondiciona. Y te voy a poner un ejemplo ahorita que te explique una norma jurídica. La norma jurídica es aquella que sí o sí se encuentra establecida en una ley. Y para que esté en vigor, tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación y luego entonces tener los efectos o consecuencias que de esta emanan. ¿Por qué? Porque si está en un proceso de publicación, simplemente no tiene validez. Si está como proyecto de iniciativa de ley, no tiene validez. Hasta que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene efectos o consecuencias. ¿Y por qué te digo esto? Porque si existe una desestabilidad social, por ello se crea la norma, porque hay circunstancias que la propia ley no regula y que luego entonces tiene que estar establecido en la ley para que yo como autoridad te diga, te voy a sancionar, Carlos Esquivel, porque cometiste esto y esto y esto y se encuentra regulado dentro de la ley, porque la ley es aquella que te impone, pero también aquella que te faculta. Por eso una de las características de la norma es imperativo atributiva. Te confiero derechos y a su vez te impongo obligaciones, ¿no? Es decir, te reconozco tu derecho humano a la educación, pero te impongo la obligación en este caso. Tú estás haciendo válido tu derecho humano a la educación porque se te otorgó un plan de estudio, porque se está cumpliendo en tiempo y forma con las sesiones virtuales, porque se te asignaron determinadas actividades, etcétera, ¿no? Existe un lineamiento a seguir, pero esos son tus derechos. Sin embargo, tienes una obligatoriedad. La obligatoriedad es dar cumplimiento en tiempo y forma, cumplir con los lineamientos que se establecen dentro de la programación, etcétera, ¿no? Entonces vemos que a su vez te está confiriendo, pero también te está imponiendo. Y se condiciona que es una norma jurídica, repito, porque está establecida en la ley. Te pongo y regreso al ejemplo de las normas sociales. Otro ejemplo, Juan, ¿no? N. Viola a un menor de edad, a Pedro N, ¿verdad? ¿Qué pasa? La norma jurídica le impondrá una sanción, una compurgación de pena en prisión y, ejemplo, Juan sale de prisión mañana. Jurídicamente hablando, ya compurgó una pena. Entonces, ya debe ser reinserto a la sociedad. Pero díganme ustedes, la misma sociedad ya no va a etiquetar a Juan como la persona que violó al niño de tal nombre. Se supone que ya no debería ser etiquetado porque la norma jurídica ya sancionó. Es decir, el resultado de su conducta ya fue castigado y luego entonces ya no debería de tener este estigma social. Pero la sociedad o ante la sociedad siempre va a tener este estigma. Entonces vemos pues cómo existe esta diferenciación en algo que la norma regula y que una vez que compurgues tu pena, jurídicamente hablando, ya no pasa nada. Pero socialmente hablando, existen condiciones que la misma sociedad te va a solicitar o te va a requerir o la misma sociedad te va a etiquetar y te va a sancionar. Y por el contrario, existen también las normas religiosas, que esas, bueno, son mucho más sencillas, son aquellas cuestiones de una divinidad que obviamente se toman como la diferenciación entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué retomaba esta característica o esta clasificación de las normas, que también es uno de los puntos que maneja debidamente, señala nuestro temario? ¿Por qué? Porque recordemos que al hablar de derecho como un conjunto de normas jurídicas, aquí ya me está indicando que únicamente el derecho se va a regir por lo que se encuentre literalmente señalado dentro de una norma, ¿verdad? Entonces, aquí ya particularizo con normas jurídicas. ¿Qué más me dice la definición de norma jurídica? Adicional, que regula la conducta del individuo. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que el derecho me rige, ¿no? A mí como María Catalina. No, no, no. Recordemos que yo tengo mi libertad, mi derecho humano a la libertad. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Yo puedo salir y apoderarme de algo que no es mío. Tengo esa libertad porque sé que es un delito de robo y si lo hago, sé que hay una consecuencia, pero la ley que me dice, tú no lo debes hacer, pero si lo haces, tienes esta sanción. Entonces, ¿qué me indica? No me está regulando como María Catalina, está regulando mi conducta. Ojo, por eso el derecho dice conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo. Y la conducta no nada más es lo que yo hago, la conducta también regula lo que dejo de hacer. Y te voy a explicar más adelante por qué. Entonces, regreso.
conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo, porque mi conducta va a generar una consecuencia. Si yo imparto una clase, tiene una conducta, es una cuestión de hacer, porque estoy materializando, estoy ejerciendo mi derecho humano al trabajo y estoy transmitiendo una información, entonces es de hacer. Pero si yo tuviera señalada hoy a las 7 de la noche la sesión virtual y no la imparto por la razón que sea, estoy materializando una conducta, pero por omisión, dejo de hacer. Y ambas, el hacer y transmitir una clase tiene una consecuencia, ¿verdad? Y el no transmitir mi clase también emana de una conducta por omisión y también tiene una consecuencia. Entonces vemos cómo mi conducta positiva o negativa genera un efecto secundario. Entonces, ese resultado es el que el derecho va a regular. Va a regular, ¿por qué? Porque va a ser la consecuencia que frente a terceros genere mi comportamiento. ¿Qué más me dice el derecho? Ya establecimos conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad. El fin último del derecho, ¿cuál es? Regular la paz social, establecer condiciones de equilibrio. ¿Qué más me indica? Y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Cuál es también ante una negativa o ante un incumplimiento a qué me va a llevar? A una sanción, y la sanción o la pena va a ser, como te comentaba hace rato, proporcional a la falta que tú tengas. ¿Y por qué retomo esto en materia educativa? Si tú estás contratado, ya sea para fungir ahora no como docente, como persona que está, válgase la redundancia, ¿no? Como personal administrativo, tú tienes facultades de acción, ¿no? De requerir, de otorgar materias o de establecer cuáles van a ser los grupos que le van a tocar a tal o cual persona, o de ver que existan estas condiciones materiales, de recursos humanos, de plantilla, etcétera, ¿no? Tienes lineamientos que emanan propiamente, ya sean de protocolos, ya sea de planeaciones, o ya sea de cómo se manejen en específico dentro de cada institución educativa, pero existen lineamientos a seguir y que luego entonces también va a desencadenar en responsabilidades para todos. Pero si tú no delegas estas responsabilidades y luego existen circunstancias donde también tengan que iniciarse un procedimiento, ¿cómo tú vas a responder ante cuál era la función que le correspondía a cada persona? Ahí también está entrando el derecho. ¿Por qué? Porque también te está indicando cómo tú debes actuar, cuáles van a ser tus obligaciones frente a un cargo y cuáles van a ser también las formas en que tengas para exigir de personas, de coordinaciones, de docentes, etcétera, una respuesta inmediata. Tan es así que, por ejemplo, nuestra Ley General de Educación que nos dice cuáles van a ser los derechos que tú tienes, pero también cuáles son las obligaciones frente a terceros. Cuando también nosotros hablamos de los siguientes temas, que en este sentido se aboca dentro de nuestro temario, nos habla, ya establecimos el derecho, ya establecimos las normas, ahora vamos con las fuentes del derecho. Pero para adentrarnos dentro de las fuentes del derecho, me gustaría, hasta aquí vamos bien, ¿existe alguna duda, algún comentario o alguna participación? Y si no, damos continuidad. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ya establecimos qué es el derecho. Cuando hablamos del derecho, vemos que este a su vez se clasifica en fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Son estos procesos de creación de la norma jurídica. Y al hablar específicamente de las fuentes del derecho, estas se clasifican en tres, así como el derecho también se clasifica en tres, que es derecho público, derecho privado y derecho social. Así como las normas se clasifican en tres, que son normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. Pues también las fuentes se clasifican en tres. ¿Cuáles son estas? Fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Repito, existen tres tipos de fuentes que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cuando nosotros hablamos de la primera, que es propiamente las fuentes del conocimiento y dentro de nuestras fuentes reales, formales e históricas. Si yo retomo la primera de ellas, que son las fuentes formales, de manera específica, las fuentes formales nos indican que son estos procesos de creación de la norma jurídica. Pero para que se pueda crear, esta a su vez se subdivide en dos. Repito, las fuentes formales se subdividen en dos. Tengo fuentes formales directas y tengo las fuentes formales indirectas.
Cuando hablo de la primera de ellas, que son las fuentes formales directas, son aquellas en donde la norma es creada directamente por quien está facultado para hacerlo. En este caso, ¿quién crea la norma? Sencillo, nuestros legisladores, ¿verdad? Recordando, también hago un paréntesis, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta se subdivide en dos apartados: la parte dogmática, como ustedes ya bien saben, y la parte orgánica. La parte dogmática es del artículo 1 al artículo 29 constitucional, en donde se encuentran debidamente reconocidos nuestros derechos humanos, ¿verdad? La vida, la salud, la libertad, la procreación, etcétera. Y a partir del 30 en adelante se encuentran establecidos o reconocidos la parte orgánica. ¿Y por qué se denomina orgánica? Porque es la cuestión organizacional y estructural del Estado. Y esto lo retomo, ¿por qué? Porque, como te decía, dentro de las fuentes formales directas, que son los procesos de creación de la norma, pero por quienes están facultados para hacerlo, son los legisladores. Y aquí emana de la división de poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Y sabemos que al poder legislativo le corresponde crear la norma. El poder legislativo, sabemos que en nuestro país está comprendido a través de dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que en nuestro territorio existen dos tipos de congresos, que es el Congreso de la Unión, en donde se crean las normas que van a tener aplicabilidad en todo el territorio mexicano. Ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no importa si tú vives en el estado de Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Veracruz, etcétera, esta Constitución se va a aplicar a todos por igual. Pero también nos dice que existe otro Congreso, que es el Congreso del Estado. Y dentro del Congreso del Estado, por eso cada entidad federativa tiene también su propio Congreso, en donde se crean las propias normas que estas van a regular, pero únicamente a las personas que se encuentren de manera específica dentro de ese territorio, ¿no? Por eso existe, ejemplo, ¿no? Su servidora vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Existe una constitución política del Estado libre y soberano de Chiapas, ¿verdad? Porque todas las circunstancias que no se regulen a nivel nacional, pues también están facultadas, emanado del artículo 133 constitucional, donde reconoce la autonomía de las entidades federativas para que puedan crear y adecuar dentro de sus propios instrumentos todo aquello que no se regule dentro de un instrumento federal. ¿Y por qué te digo esto? Porque, repito, mis fuentes formales directas, los legisladores, en caso de que no exista una norma aplicable, tienen la obligatoriedad de crear, ¿no? Ya sabemos que existe un proceso de creación de la norma, que es tanto el proceso de creación como el proceso de validación de la norma. Pero, ¿qué creen ustedes? También existe una, dentro de las fuentes formales, existen las fuentes formales indirectas. Y estas fuentes formales indirectas es cuando los legisladores no inician con la creación de la norma a título personal. Es decir, hay una problemática social, pero yo no voy a crear una ley. Y entonces existe o continúa esta desestabilidad social. ¿Y qué creen? Existe también este requerimiento de la propia sociedad para que regule la norma y se aplique un caso concreto. Es decir, todos ustedes, si determinan que en algún área en particular, en educación, en salud, en seguridad, etcétera, algo hace falta en nuestro estado y que no hay una norma que lo regule, a veces nosotros decimos, pues es que solo los legisladores lo pueden hacer o solamente los que son abogados pueden presentarlo. No, puede ser tú, sin ser abogada, sin ser legisladora, y que identifiques que existe un vacío legal y que hay una problemática social, que puedas también crear una ley. Obviamente, no la vas a publicar como tal, pero sí puedes presentar un proyecto de ley ante el Congreso y el Congreso está obligado, mediante oficio, a decirte por qué sí y justificarlo o por qué no y justificar. ¿Y quién quita que lo que tú estableciste te digan sí y el día de mañana se convierte en una ley? Que tanta falta nos hace. Porque a veces criticamos, pero cuánto nosotros también hacemos. Quizá porque desconocemos, ¿verdad? Pensamos que únicamente las facultades son atribuibles a otras personas. Y precisamente por ello es importante que nosotros reconozcamos que dentro de las fuentes formales indirectas, tú puedes también, ¿por qué no?, crear o presentar ante el Congreso un proyecto de ley. ¿Y quieres que te ponga un ejemplo? ¿Cuántos de ustedes
¿No escucharon hace años, en el 2016, para ser exacta, el caso del campo algodonero, ¿no? O mayormente conocido como las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres estaban apareciendo violadas, mutiladas, cercenadas en el campo algodonero? Y que esto, a nivel internacional, como nuestro Estado fue omiso ante sus obligaciones, se elevó a índole internacional y se encuentra reconocido, y si ustedes lo quieren buscar, con el caso Las Muertas del Campo Algodonero o el caso González y otras. Así literalmente a nivel internacional se encuentra reconocido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué creen ustedes que primeramente se reconoce un tipo penal feminicidio? Muchos piensan que es homicidio por hombre y feminicidio por mujer porque es femenino. No, ahí radica el primer desconocimiento. Y como hace rato se lo decía, la ignorancia de la ley. No es porque sea femenino o no es porque en ocasiones piensen es que la maestra pues es feminista. No, quizás no entendemos de manera genérica el significado de la palabra, pero no. ¿Por qué? Porque si los muertos hubieran sido los hombres, si a ellos los hubieran ultrajado, los hubieran violado, los hubieran cercenado, los hubieran mutilado, pues también se tuviera, en su momento, se hubiera generado una ley precisamente para garantizar de una manera amplia la protección de los derechos del hombre, ¿no? Porque se supone que nuestra Constitución, que nos dice artículo cuarto constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley. En la letra está hermoso, pero en la praxis, ¿realmente tenemos estas condiciones de igualdad? ¿No? En todos los aspectos tenemos estas condiciones de igualdad, el trato igual, salarios iguales, prestaciones iguales, de manera genérica, ¿tenemos las mismas condiciones de igualdad? Sí, ¿no? Ustedes consúltenlo. Pero entonces, ¿qué pasaba? Si tú, Estado, me dices que yo tengo la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, entonces, ¿por qué no regulas específicamente para que disminuyan este índice de mujeres violentadas, ¿no? Y no me estoy saliendo del tema porque es materia de educación, porque para tú poder presentar un proyecto de ley te tienes que realizar un proceso de investigación, porque parte de una educación, ¿no? Y la educación es de manera genérica, es universal. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿O qué pasaba? Precisamente un activista, ojo, un activista que se llama Marcela Lagarde, presentó una iniciativa de ley porque dijo, no es posible que me digas que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y está sancionando estos casos por homicidio. No es lo mismo que yo venga, saque un arma y te dispare y te mate, sí, el fin último te estoy privando de la vida, pero no es lo mismo a que primero yo te viole, ¿no? Te cercene, es decir, te corte los pechos, la vagina, etcétera, te exponga en vía pública y que al final te mueras. ¿Es la misma hazaña como yo privé de la vida a una y a otra persona? No. Entonces, ¿por qué vas a sancionar igual a una y a otra forma? ¿No? Las dos las privaste de la vida, pero el odio desproporcional, ¿no? La tortura que llegó a estos extremos, por supuesto que el sufrimiento no fue el mismo. Entonces, no puedes medir en las mismas condiciones a esto. Y ahora estamos indicando que únicamente es a mujeres, porque no aparecen hombres y mujeres, está únicamente a las mujeres y todos tienen el mismo modus operandi, que es una relación afectiva que tuvieron con esa persona. Entonces, es necesario regular. ¿Y qué dice el Estado? El Estado, hablando del Poder Legislativo, pues vamos a aumentar la pena al homicidio. Volvemos a quedar en circunstancias iguales. Estamos midiendo en la misma tesitura a todas las privaciones de la vida cuando el fin último estamos viendo que las circunstancias no fueron las mismas. Entonces, ¿qué pasó? Marcela Lagarde, para que tú puedas presentar un proyecto de ley, no nada más es porque se te ocurre, ¿no? O porque veo que en mi colonia está pasando esto. No, tiene que haber un proceso de investigación. ¿Y qué hizo Marcela Lagarde? Empezó a investigar a nivel internacional y se dio cuenta que en muchos países existía, además de la igualdad en el hombre y la mujer, muchas violaciones y muchas privaciones. Violaciones hablo tanto de física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, obstétrica, etcétera, hacia la mujer, y que por tanto se creaban leyes supletorias para proteger sus derechos humanos. ¿Y por qué México no? Porque México no quería decir soy un estado feminicida, ¿verdad? ¿Quién va a querer decir México es un estado feminicida? Hablando como país. Entonces, Marcela Lagarde vio que existía la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, la Convención para eliminar todas las prácticas de violencia contra la mujer y demás instrumentos jurídicos internacionales que existen, ¿no? Acá nada más te cito unos cuantos.
Entonces, ¿qué pasa? México, si ustedes saben, forma parte de la comunidad internacional, forma parte también de la celebración de tratados internacionales. Y esto, a partir del 2011, se equipara la constitución política a los tratados internacionales. Y esto es muy importante también para ustedes, porque a veces nosotros transmitimos una información a nuestros alumnos, ejemplo de formación cívica y ética, y seguimos con la pirámide de Helsen. Hasta arriba la constitución y hasta abajo todos los demás, ¿no? Por ello es la ley suprema. Antes sí, a partir de la reforma del 2011, no. Entonces, ¿qué tan actuales está nuestro proceso de información para nuestros alumnos? ¿No? Ojo ahí. A partir del 2011 se pondera el principio pro persona, así se denomina. ¿Qué es el principio pro persona? Lo que te sea más benéfico en condición de individuo. Y por ello posiciona los tratados internacionales en la misma posición jerárquica de la Constitución. Ojo. Y ahora sí, por debajo de la Constitución y por debajo de tus tratados internacionales, vamos a encontrar todas las demás leyes que tú quieras. Llámese leyes, decretos, jurisprudencias, ¿no? Por ejemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Educación, etcétera, ¿no? Todos los que tú quieras se encuentran por debajo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque Marcela Lagarde se dio a la tarea de investigar si nosotros como país somos parte de la comunidad internacional, ¿por qué entonces existen leyes y estas leyes no se aplican, ¿no? Y por qué otros países sí protegen a las mujeres y nosotros no. Y empezó a girar, en este caso, oficios para que se reconociera o se regulara en favor de los derechos de las mujeres. Y México continúa en una negativa. Entonces, presenta este proyecto de ley, recapitula todos los instrumentos jurídicos que existen, va de manera directa, se apersona con los familiares de las mujeres del caso de González y otras, que es el campo algodonero, y realiza este proceso de investigación, siendo activista, no siendo abogada, ni mucho menos perteneciendo al Congreso, ¿verdad? No era legisladora. Entonces, ¿qué pasa? Presenta este proyecto de ley y gracias a eso, ¿qué creen ustedes? Se crea el tipo penal feminicidio. Y eso emana de la fuente formal indirecta, porque una persona, sin ser estudiosa del derecho, presenta esta iniciativa de ley porque era una necesidad social, estaban aumentando los niveles de privación de la vida de las personas y era necesario que el Estado hiciera. Y eso te pongo como ejemplo en materia de justicia, en materia de seguridad. Pero ¿cuántos vacíos no existen en materia de educación? ¿Cuántos vacíos no existen en materia del trabajo? ¿Cuántos vacíos no existen, no sé, en la rama que tú quieras? Y que a veces nada más pensamos que los legisladores son los únicos que pueden crear la norma y vemos que no es así. Y después del tipo penal feminicidio, ¿qué creen ustedes que se crea? Una ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y después de eso, ¿qué creen que pasa? Muchos estados empiezan a tener alertas de violencia de género por el número de personas muertas. Y nada más se los paso como comentario. Chiapas, que es en donde su servidora vive, tenemos una alerta de violencia de género. Y en mi ciudad, que es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tenemos una doble alerta de violencia de género contra las mujeres. Imagínense. Y si no hubieran realizado todas estas acciones, las activistas, o en este caso Marcela Lagarde, continuarían existiendo más y más y más, ¿no? Entonces, al menos en la letra hemos avanzado. En la praxis, bueno, es otro cantar. Pero bueno, apreciables alumnas, me estaba apareciendo en plataforma alumnas y alumnos que me queda poco menos de un minuto para que me cierre la plataforma. Les pido por favor, para que no quede de manera inconclusa los temas, cierro la plataforma, va grabar la sesión porque esta está siendo grabada para que ustedes también en el momento que lo desean puedan volver a obtener esta información. Creo que tarda aproximadamente 10 minutos en que se encripta toda y yo les voy a volver a mandar en nuestro grupo de WhatsApp para que les indique, nos podemos volver a conectar a nuestra segunda etapa de la sesión para que demos continuidad con los temas y no queden inconclusos. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias. Va a ser en la misma liga que ustedes se conectaron ahorita y de nueva cuenta nos volvemos a conectar, por favor. Repito, aguardamos 10 minutos. Yo les comento en el grupo de WhatsApp cuando ya esté habilitada de nueva cuenta la sesión y en ese mismo sentido, bueno, podemos dar